Claro, tu tragadera. Madre, una reunión. Estamos igual, pasa trapito. Venga, tú, por favor, pasa trapito. Pasa, pasa. No es limpio el culo, pues. Más limpio está mi cabina que culo. No llega torrente, pues, con Ah, Hola, Amador, ¿puedes ir probando si puedes cargar tu presentación?
Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Ok, esperamos un par de minutos más y arrancamos. Para arrancar lo más puntual posible. Tenemos 11 personas conectadas ahorita. Bien. Bueno, sé que los jóvenes carro vayan a tomar, claro. No, que señor, estamos dando un examen acá. Somos de empresa que ya somos delincuentes, yo con chaleco, todo. ¿Acaso me voy a robar un anciano? Ya. Buenos días, dos personas se puede escuchar con un solo celular. Sí, no hay problema. Juan, ¿me puedes escuchar? Sí, sí, sí. Amador. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 te escucho bien. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Todavía no estás compartiendo nada. Presente. Presente Urbano Salas. A ver si Ahí pueden ver viene, la viene. pantalla. Sí, ahora sí. A ver, yo te hago una introducción, Amador, y arrancamos. Sí, pero lo que no entiendo es por qué escucho tan bajito. ¿Hay alguna parte acá de esto donde yo pueda aumentar el volumen? No sé, nosotros te escuchamos bien. ¿Aló? Aló, nosotros estamos escuchando bien, digo, Amador. Sí, pero es que yo no tengo forma de... Ya. No me está O sea, no hay nadie hablando, ¿ah? No sé si a mí me escuchas bien. Sí, no, a ti te escucho bien. Lo que no me funciona es ¿por qué me cambió el micrófono? Ah, no lo sé. Pero nosotros, yo te escucho perfecto. Ah, pero tú no sabes dónde yo puedo cambiar mis settings. Entiendo que, espérate. En la parte donde tienes el micrófono, ahí te sale el tema de, ahí tienes una flechita, ahí te sale el tema de micrófono, speakers, para Sí, pero el configurarlo. speaker es una cosa, pero son los parlantes. Pero está ahí mismo, o sea, en el mismo micrófono te sale el menú de speakers. Ah, ok. Ya lo vi. Ya lo vi. Ah, ok, gracias, vale. Te agradezco muchísimo. Listo. Sí, no, Entonces, ahora sí. Y luego vi otra parte cuando pongo un video. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, si quieres le damos adelante, porque ya son las 7 sí, y sí, sí, 4 minutos. arrancamos. A ver, déjame presentarte. A ver, buenos días, señores de Agenza. Mi nombre es Jorge Novoa, gerente de ventas flotas de Implementos Perú, ¿ya? Y quiero darles la bienvenida a esta capacitación sobre aseguramiento y control de carga, la cual estará a cargo del señor Amador García, que es el director de ventas internacional de Kinene y que tiene más de 13 años de experiencia en el tema. Así que, bienvenido Amador, bienvenidos señores de Agenza, espero que la capacitación sea de harto provecho y empezamos. Ok. Adelante, Amador. Bueno, muy buenos días, estimados señores. Gracias por estar temprano.
Realmente es una anécdota porque cuando yo pensé que tenemos una hora de diferencia y tenemos el mismo horario, así que tuve que adelantarme esto un poco. El tema, lo que vamos a ver de aseguramiento de carga el día de hoy es estrictamente para carga general. Y está basada en la normativa norteamericana que se utiliza en Estados Unidos y en Canadá. Y es una regulación oficial del gobierno. El punto que quiero hacer aquí, colación, es que el tema es bastante extenso para una hora de capacitación, hora y media. Por lo tanto, es muy resumido y enfocado estrictamente a carga general. Todo el otro tipo de carga, incluyendo transporte de troncos, transporte de material de construcción, transporte de equipo pesado, transporte de chatarra, transporte de contenedores, transporte de piedras, rocas y similares, no está incluida en esta presentación. Esto es tema de que si están interesados, o transporte de vehículos, si están interesados en alguno de esos tipos de productos en particular, con mucho gusto se puede preparar otra presentación para el tema que le compete. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Tengo que hacer alguna tarea administrativa primero con respecto a esta presentación por razones de responsabilidad civil. ¿Ok? El programa educativo de Kinidan ha sido, voy a leer textualmente las 3 siguientes diapositivas. El programa educativo de Kinidan ha sido diseñado para brindar la información más actualizada en seguridad de carga a nuestros distribuidores, representantes y usuarios. Ustedes son los usuarios. Estos cursos gratuitos son ofrecidos con el espíritu de promover la seguridad de los transportistas y del público en general. Ellos son un reflejo del medio siglo de compromiso con el más alto nivel de calidad y servicio. La información y materiales suministrados como parte de esta presentación de Kinidan tienen solamente carácter informativo. Kinidan no está familiarizado con los procedimientos operativos y o necesidades de sujeción de carga de los asistentes a esta presentación. En función de lo anterior, los materiales e instrucciones provistos en esta sesión de entrenamiento no están moldeados a las necesidades específicas de los participantes de esta presentación. Kinidan no asume ninguna responsabilidad legal por la información y materiales proveídos, ni por la forma en la cual la información o materiales es proveída o por la forma en la cual la información es aplicada o usada posteriormente a esta sesión. Bajo ninguna circunstancia, Kinidan será responsable por daño punitivo de cualquier índole, sea actual, indirecta, especial, consecuencial o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier daño por lesión personal, pérdida de uso, de ingresos o beneficios, de inventario o cargos por uso, costo de capital o reclamos de clientes, incurridos por los asistentes a esta presentación o cualquier tercera persona. Cumplir con buenas prácticas de seguridad es responsabilidad del dueño, usuario y su personal operativo. Kinidan no tiene envolvimiento directo o control sobre el uso, operación o aplicación de los elementos de seguridad de carga por parte del dueño o usuario. Es responsabilidad del dueño o usuario establecer programas para entrenar y designar operadores y para entrenar y designar personal de inspección y mantenimiento en concordancia con todos los estándares, regulaciones y leyes aplicables. Esto es porque, toda esta parte es porque el sistema norteamericano es muy legalista y se cubren las espaldas para efectos de demandas. Por esto es importante la lectura de esto. Entonces, bueno, vamos a entrar al tema. El punto es por qué es tan importante el aseguramiento de la carga. ¿Por qué tengo que sujetar la carga? Voy a mostrarles un video. Espero que el sonido se pueda compartir. Es un video, está en español. Está hecho por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de España y es muy interesante y muy instructivo. Tu profesionalidad es seguridad para todos. Las consecuencias de un accidente se agravan cuando están implicados una furgoneta o un... ¿Lo pueden escuchar? ¿Pueden escuchar el video? Perfecto. Ok. camión, porque si hay un sitio donde de verdad el tamaño sí importa, es en la carretera. Resulta evidente que cuanto mayor es el vehículo, más víctimas y daños pueden producir.
Solo en 2012 se produjeron más de 11.000 accidentes con víctimas en los que estuvieron Está implicados. muy bajo el volumen, profesor. ¿Perdón? Está muy bajo el volumen. ¿Perdón? Bajo, no se El oye audio muy bien. estaba un poco bajo. Bajo. No se escucha bien el audio. ¿Y cómo puedo subirle el volumen al audio? Y es que con Ya. Ah, tu profesionalidad ya. Pero ¿quiénes escuchan bien el audio? ¿Alguno que escuche bien el audio? Yo lo estoy escuchando bien, ¿ah? O sea, no es Ah. súper fuerte, pero sí se escucha. Ah, Me parece que ya es un tema de la conexión o el internet de cada participante. ok. O los Bueno, parlantes que están usando. claro, traten entonces de escuchar, bueno, tratar de mantener el ruido de sus áreas bajo. Vamos a ver si se pueden escuchar. Pongan atención. Tu profesionalidad es seguridad para todos. Las consecuencias de un accidente. Por cierto, luego Juan les va a compartir parte de este video. O sea, Juan, mandar el video a ellos, de todas maneras. ¿Ok? Ok. Se agravan cuando están implicados una furgoneta o un camión. Porque si hay un sitio donde de verdad el tamaño sí importa, es en la carretera. Resulta evidente que cuanto mayor es el vehículo, más víctimas y daños pueden producir. Solo en 2012 se produjeron más de 11.000 accidentes con víctimas en los que estuvieron implicados camiones o furgonetas. Y es que conducir una furgoneta o camión no es igual que conducir un turismo. El comportamiento dinámico es diferente, sobre todo cuando van cargados. En una furgoneta o camión, al tener mayor altura, el centro de gravedad es más alto, lo que la hace más inestable y sensible a vientos o movimientos laterales. Por eso una velocidad inadecuada puede provocar fácilmente un accidente por salida de vía o vuelco, especialmente al tomar una curva, ya que la fuerza centrífuga tiene tendencia a desplazar la carga hacia el exterior. Esta tendencia aumenta cuanto más cerrada es la curva, mayor la masa de la carga y superior la velocidad. La mayor masa de una furgoneta hace que debamos ampliar la distancia de seguridad para poder detenerla a tiempo ante cualquier imprevisto. Además, el acondicionamiento de la carga es fundamental. Debe estar sujeta de forma que no pueda arrastrar o desplazarse de manera peligrosa ni poner en riesgo la estabilidad del vehículo al hacer variaciones dentro de lo más importante es disminuir el mayor peso sobre la plataforma interior, es decir, entre los dos ejes. Igualmente deberá sujetarse con los dispositivos de amarre adecuados al peso y tamaño de la carga. Es importante recordar también que un objeto único y pesado no debe colocarse nunca en la parte posterior ni a un lado. Así evitaremos desplazamientos de la carga en caso de frenazos, volantazos o accidente. Recordemos que cualquier objeto suelto, por inofensivo que parezca, puede convertirse en un proyectil como consecuencia de la inercia. Algunos ejemplos: si un vehículo circula a 50 km/h serían: una caja de 20 kilos se convierte en una masa de 640 kilos, similar al toro. Una sandía de 5 kilos multiplica por 30 su peso. Estoy viniendo después de 2 meses. Sí. ¿Aló? 300 gramos te golpea como un mazo de 20 kilos. Igualmente, la atención a la carretera es clave, especialmente para esquivar un obstáculo durante el recorrido de una curva. Tu profesionalidad es seguridad para todos, porque tú no vas conduciendo al trabajo. Conducir es tu trabajo. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico. Bueno, espero que el video les haya sido ilustrativo. Con respecto a el basamento para esta capacitación, como les dije, está hecho en función de la normativa norteamericana
que es de aplicación obligatoria en Estados Unidos y Canadá, de hecho fiscalizada por el gobierno directamente por la Policía de Carretera y por un organismo específico del control de transporte de carga. Asimismo, México está obligado cuando sus transportes pasan la frontera de Estados Unidos o Canadá. Entonces, por rebote tienen que cumplir con dicha normativa. Y bueno, dentro de toda esta normativa hubo contribuyentes en su desarrollo, que son la Alianza para la Seguridad de los Vehículos Comerciales, la que es la Administración de Seguridad, la Administración Federal de Seguridad para Vehículos Automotores, el mismo organismo en Canadá, la Asociación de Fabricantes de Sistemas de Sujeción, la Asociación de Fabricantes de Cadenas de Transporte, la parte de Transporte de Canadá y la Secretaría de Comunicaciones de Transporte de México. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es realmente promover la seguridad y educación de los trabajadores, así como una mejor comprensión de las normas y seguridad de carga. Como ya le dije, esta normativa, si se va a dar un entrenamiento formal a los transportistas, es un entrenamiento que dura 4 días, 8 horas. Entonces, como comprenderán, lo que vamos a ver hoy es extremadamente resumido. Digamos que es lo básico mínimo que deben de conocer para un transporte adecuado a la carga. Entonces, ¿qué es lo que realmente se entiende por básico? Es primero, que el aseguramiento correcto a la carga significa hacer lo necesario para que la carga se mantenga en su lugar. Esto quiere decir que la carga tiene que mantenerse fija. Es como cuando uno va en el vehículo que tiene el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es el elemento de sujeción de la persona que va manejando el equipo para que vaya sujeto al asiento. Lo mismo aplica a la carga. Para hacer esto es útil entender las fuerzas que pueden provocar que la carga se mueva, deslice o caiga fuera de la plataforma o perfore las paredes de su van o cabina del operario. En este mismo se entiende que estas fuerzas y cómo ellas actúan. Esto ayuda a entender por qué la carga debe estar asegurada en el vehículo que la transporta. Y por último, los operarios deben confiar en que los métodos usados para asegurar la carga serán lo suficientemente fuertes para soportar las fuerzas generadas durante frenadas de emergencia o maniobras evasivas que pudieran ser necesarias cuando estas sucedan en la carretera. Indudablemente, cuando uno está manejando, siempre tiene que hacer frenadas, muchas veces de carácter brusco por razones de emergencia, o tienen que hacer maniobras evasivas realmente. Por otro lado, como bien decía el video, cuando estamos tomando una curva, hay que tomar consideraciones especiales en cuanto a la velocidad con la cual yo la voy a tomar. Entonces, vamos a pasar a la parte del criterio de desempeño de lo que es necesario para el aseguramiento adecuado de la carga. En Estados Unidos, este tipo de fiscalización, esta es la policía efectivamente federal, que se encarga de fiscalizar al mínimo 3 veces al año de manera general a nivel nacional todos los transportes que están en circulación. Y luego de manera aleatoria lo hacen en las carreteras. Y bueno, y estas fuerzas que actúan sobre la carga, ¿qué efectos pueden tener? Bueno, yo voy a presentar algunas fotografías que muestran lo que puede pasar. Aquí tenemos 4 imágenes que son bastante ilustrativas. La primera a mano izquierda superior es un Caterpillar, es una pala excavadora que no estaba suficientemente sujeta, adecuadamente sujeta. Si bien tenía sistemas de seguridad, no estaban usados correctamente. La segunda fotografía a mano derecha superior es tubos y lamentablemente aquí hubo pérdida de vida. Luego tenemos abajo en la parte inferior, tenemos tubos de concreto
que gracias a Dios no pasó nada, o sea, en el punto de vista de daños a personas, pero sí hubo pérdida del producto. Y igualmente en la parte inferior tenemos bobinas de acero, que es otro elemento importante al momento de consideración de sujeción, porque son elementos muy pesados. Cada bobina de estas puede pesar 5.000 kilos, 10.000 kilos y pueden crear graves accidentes con pérdidas materiales y de vida. Vamos a ver si el siguiente video también funciona. Esto es un video real. El video habla por sí solo, justamente porque el transporte que estuve usando no tiene la adecuación suficiente para transportar esta carga. Primero, la carga no está bien acomodada, no está adecuadamente paletizada, se llama unificada para ser transportada, y por otro, los elementos de sujeción usados, como lo tiene planteado, no son suficientes. Esto requiere otro tipo de transporte, uno con paredes laterales, tipo volco, digamos así, ¿no? O un equipo cerrado. Entonces, la carga no asegurada es muy peligrosa, no importa el tipo de carga, realmente. Esto es un planchón de madera. Le cayó a un carro en el parabrisas. Seguramente hubo daños personales en este accidente. Entonces, la carga tiene que estar realmente asegurada. ¿Y por qué la carga tiende a moverse cuando hay una maniobra de emergencia o hay una frenada brusca o un cambio de dirección brusco? Bueno, porque sobre la carga actúan las fuerzas. Y esas fuerzas son de carácter lateral y vertical. Entonces, hay fuerzas en el caso de que el camión frene de manera brusca, que es en la parte frontal, hacia la parte delantera del vehículo, donde está el transportista, donde está el operador. ¿Ve? Y esta carga es importante, la más importante, y equivale casi a un 80% del peso. Entonces, el sistema de seguridad que yo estoy usando para sujetar dicha carga debe ser capaz de resistir una fuerza frontal o igual al 80% del peso de la carga. O sea que si el peso de la carga son 10 toneladas, mi sistema de seguridad debe ser capaz de soportar 8.000 toneladas en esa dirección. Eso es importante. Luego tenemos las fuerzas de carácter lateral hacia los lados, derecha o izquierda, y esto sucede cuando estoy tomando una curva, cuando el camión cambia de dirección. Y en este sentido, la normativa establece de que el sistema de seguridad debe ser capaz de resistir una fuerza lateral igual al 50% del peso de la carga. O sea que si estamos hablando de 10.000 kilos, debe ser capaz de soportar 5.000 kilos en cualquiera de las direcciones, hacia la derecha o hacia la izquierda, de manera lateral. Seguidamente, cuando el camión acelera de manera brusca o bien pasa por encima de un bache, no de un bache, o sea, pasa por una colina, en fin, que realmente que la carga tiende a quedarse o a moverse hacia atrás, aplica igual el 50% del peso de la carga. O sea, que si la carga puede moverse hacia atrás, por ejemplo, se lo bruscamente y la carga va atrás. Van a ver un video más adelante sobre esto. Y por último, tenemos el caso de cuando un vehículo es conducido sobre baches o lomos en el camino, la carga tiende como a brincar. Si paso sobre un bache, le aplico una fuerza vertical, la carga tiende a tratar de salirse del camión hacia arriba. Entonces, en ese caso, el sistema de seguridad debe ser capaz de soportar al menos el 20% del peso de la carga. Entonces, bueno, conociendo las fuerzas, estas son las fuerzas mínimas. Ojo, estas son las fuerzas consideradas en un transporte en condiciones normales de operación. Quiere decir, no llueve, no hay nieve, estamos hablando carretera asfaltada, en buenas condiciones, no hay muchas subidas y bajadas, estamos yendo por áreas montañosas, es condiciones óptimas de operación. Si esas condiciones cambian, hay mucho viento lateral, hay carretera no asfaltada, hay muchas pendientes, se deben considerar fuerzas adicionales o en mayor proporción o tamaño para la sujeción de la carga. Espero que eso esté claro. Esto es lo mínimo necesario.
los indispensables. Y esto, en el caso de Estados Unidos y Canadá, es lo que fiscaliza la policía de carretera al momento de ver cómo la carga está asegurada en los camiones. Y si no está suficientemente asegurada, el camión no puede moverse. Tiene que quedarse en parado hasta que le agreguen o le aseguren de que el sistema de subvención es el adecuado. Ahora bien, ¿cómo, en base a que yo selecciono los equipos y los métodos de subvención? Lo primero que define esto es la carga en sí. La carga define el equipo y el método. No es que cualquier camión sirve para cualquier tipo de carga. Cualquier plataforma o cualquier remolque sirve para cualquier carga. No. La carga define el tipo de remolque, de camión o equipo que voy a usar. ¿Y cuáles son las características que me definen esto? Son el peso de la carga como tal, su longitud, su tamaño, dimensiones, la forma específica de la carga, cuán compacta es, cuán resistente es a soportar fuerzas, porque cuando yo estoy sujetando la carga, le estoy aplicando fuerza a la carga, estoy aplicándole presión, le estoy aplicando estrés. Y si la carga no es suficientemente resistente, se puede deformar, se puede romper o no es adecuada para ser sujeta. Y las características propias intrínsecas de la carga. En cuanto a los métodos de sujeción, son 3 métodos fundamentalmente. En el caso de que la carga está totalmente inmovilizada, como es el caso del manejo de contenedores, que están inmovilizados por no sé cómo le dicen en Perú, se le dicen piñas o candados, que tiene 4 por cada contenedor. Esa carga está totalmente inmovilizada. El contenedor pasa a formar parte, o la carga pasa a formar parte de la plataforma, del equipo que la lleva. Entonces, ella se va a mover con el equipo sin problema, va a ser fijo, es parte del equipo. En el caso de la sujeción, que puede ser de 2 tipos, directo o indirecto, que eso lo vamos a ver más adelante, la carga queda sujeta. Sin embargo, permite algo de movimiento porque los sistemas de sujeción son de carácter elástico, con cierta diferencia si estamos hablando de sistemas de sujeción hechos de material plástico, como en el caso de las correas tipo rache o las correas para los winches, o en el caso de cadenas de transporte que están hechas a partir de hierro aleado con una relación especial, que si bien son elementos rígidos, tienen siempre cierto estiramiento. Y por último tenemos la carga contenida, la cual está libre de movimiento dependiendo del espacio disponible. En el caso anterior, que vimos los bloques de los ladrillos de construcción del camión que llevaba esos ladrillos que se volteó y le cayó encima un vehículo, esa carga debía estar contenida, como en la figura, como se muestra en esta imagen. En cuanto a los equipos, es importante que el equipo tenga una estructura adecuada para poder ser usado y que sirva como elemento de anclaje o de soporte o de bloqueo en el momento de sujetar la carga. Y estamos hablando, por ejemplo, la parte de equipo abierto, de planchón, que tiene los paneles frontales o mamparas que están reforzadas precisamente para soportar la carga. Y luego tenemos los puntos de anclaje cuando estamos usando correas tipo rache o winche o malacate, donde podemos hacer la sujeción, el anclaje adecuado de los elementos de sujeción en el equipo como tal. Esta presentación está enfocada más que todo no, está enfocada a este tipo de equipo abierto. No está enfocada a equipo cerrado. Si ustedes tienen o manejan carga en equipo cerrado, también podemos dar una presentación exclusiva para este tipo de equipo. Pero esta es la que, como tengo yo de conocimiento, es la que más se usa en el Perú para el transporte de carga especializada, sobre todo en lo que estamos hablando de transporte para minería y operaciones similares. En cuanto a la parte de equipos, no solamente es el transporte, el remolque, la plataforma, el camión, sino también son los elementos de seguridad. Y los elementos de seguridad de mayor uso en el transporte de equipo abierto son los que muestran
imagen, la transparencia en este momento, pues, que estamos hablando de los winches con las correas para winches, las correas tipo rache, o en el caso de ensamblaje metálico, estamos hablando de las cadenas de transporte grado 70 con sus respectivos tensores de cadena. Y esta normativa, se preguntarán ustedes, bueno, esto se aplica para cualquier tipo de transporte, para cualquier tipo de equipo donde yo transporte mercancía. Esto aplica para todos, para absolutamente todos, desde una pick-up hasta un camión clase 8. Clase 8, clase 6, clase 7, clase 5, clase 4, clase 3, clase 2 y clase 1. Cada uno en su medida. Pero siempre la carga debe estar sujeta de la mejor manera posible, de la forma adecuada y con el sistema adecuado de sujeción para evitar que la misma se mueva y pueda soportar las fuerzas que se originan durante el transporte de la carga. Entonces, los ensambles de sujeción y sistemas de sujeción deben estar diseñados, instalados y mantenidos para ser capaces de soportar las siguientes fuerzas aplicadas individualmente. El 80% del peso de la carga en la dirección delantera, el 50% del peso de la carga en la dirección trasera, el 50% del peso de la carga en las direcciones laterales y el 20% del peso de la carga en la dirección vertical. ¿Tienen alguna pregunta o seguimos? Okay. Entonces, los sistemas de seguridad como tal, los sistemas de sujeción, tienen una característica que se utiliza precisamente para ver su resistencia en función de estas fuerzas que son de aceleración, y desaceleración cuando hay un movimiento brusco o hay una maniobra de emergencia. Y es una característica que se denomina carga límite de trabajo. Entonces, los ensambles de sujeción deben estar diseñados, instalados y mantenidos para asegurar que las fuerzas máximas actuando sobre los mismos y las fuerzas máximas, estamos hablando de estas fuerzas de 80%, 50% del peso de la carga y 20% de la carga, no excedan la carga límite de trabajo de estos. La carga límite de trabajo es una característica intrínseca del elemento de sujeción y luego vamos a hablar sobre ello. Y la norma me establece que esa carga límite de trabajo individual combinada, que se llama agregada, ¿y por qué digo combinada o individual? Porque a lo mejor yo puedo estar usando un solo sistema de sujeción en una carga o puedo estar utilizando varios sistemas de sujeción en la misma carga, dependiendo de su peso, dependiendo de sus dimensiones y de su geometría. Y esta carga límite de trabajo debe ser siempre igual o mayor a la mitad del peso de la carga. Entonces, por ejemplo, si el peso de la carga es de 5.000 kilos, yo estoy hablando de fuerzas de carácter lateral de 50%, entonces mi carga límite de trabajo debe ser mayor o igual a 2.500 kilos. Si fuera en el caso de que estoy considerando carga, fuerza en el sentido hacia adelante, en vez de 0.5 G, tenía que estar considerando 0.8 G. Entonces debería ser 0.8 por 5 es 4.000 kilos. En ese caso en particular. Son las consideraciones que tienen que tomar ustedes para el aseguramiento de la carga. ¿Y dónde yo veo el valor de ese carga límite de trabajo en los sistemas de sujeción? En el caso de Kinedyne están impresos de alguna manera en los elementos de sujeción. En el caso de los tensores de cadena están grabados en el mango del tensor. En el caso de la cadena no especifica la carga límite de trabajo porque no hay un espacio. Físicamente es imposible colocar un número tan largo. Entonces tiene simplemente un código, que en este caso aquí dice G70. G70 quiere decir que la cadena es de grado 70. Una cadena de grado 70, dependiendo de su tamaño, tiene una carga límite de trabajo y para ello hay una tabla. Sin embargo, se están haciendo desarrollos, ya está desarrollado, que estas cadenas puedan ser ordenadas con una placa que incluya una placa donde indique la carga límite de trabajo y el tamaño de la cadena y el grado y su grado para que sean fácilmente identificables.
y es una cosa que implemento, asumo que estará implementando en el futuro muy cercano. En el caso de las correas de material sintético, de los elementos de sujeción de material sintético, en el caso de Kinian, esa carga límite de trabajo está indicada en 2 lugares. Uno, impreso en la cinta como tal, como ven ustedes acá, está en libras, está en kilos, y la otra en una etiqueta que está cosida a la cinta, donde se indica la misma consideración, la misma información, carga límite de trabajo, fabricante, quién lo fabrica, etc. Y esto es por regulaciones de la Asociación Nacional de Fabricantes de Sistemas de Seguridad. Y bien, bueno, ¿y de dónde viene este valor de carga límite de trabajo? O sea, ¿por qué la correa tiene una carga límite de trabajo? ¿Qué quiere decir esto para la correa en sí? Bueno, este valor de carga límite de trabajo por la normativa, es relacionada directamente con la resistencia a la ruptura de este elemento. Y la resistencia a la ruptura se mide cuando se le aplica tracción en los extremos y se trata de separar el elemento de sujeción. O sea, se va estirando, se va jalando, ella va cediendo y hay un momento en que se rompe o se deforma. Cuando eso sucede, ese valor se conoce como resistencia a la ruptura. Y su relación con respecto a la carga límite de trabajo, según la normativa, es que este valor de la resistencia a la ruptura debe ser 3 veces la carga límite de trabajo cuando estamos hablando de bandas, de elementos de poliéster, de elementos sintéticos, y en el caso de cadenas y tensores es igual a 4 veces la carga límite de trabajo. O sea que hay un factor de seguridad en estos elementos de sujeción. Si el elemento de sujeción dice que su carga límite de trabajo es 2.450 kilos, su resistencia a romperse va a pasar casi a los 10.000 kilos. No es que yo voy a usar la correa para 10.000 kilos. Yo voy a usar la correa para 2.450 kilos, que es lo que establece la norma, pero ese factor de seguridad me da a mí una manera de estar seguro de que mi sistema de sujeción no va a tener problemas en caso de una maniobra extremadamente peligrosa. En el caso que haya un accidente vial, que haya un choque frontal o haya un vuelco, es muy posible que el sistema de sujeción no sea capaz de aguantar la carga, de mantener la carga en el equipo, porque las fuerzas que actúan en ese momento no son de 8G, o sea, 80% del peso de la carga, ni 50% del peso de la carga, sino que pueden ser a veces 5 veces, 6 veces, 10 veces el peso de la carga. Entonces, para eso no hay sistema de seguridad que funcione. Hay casos en que sí funcionan, porque las fuerzas que actúan sobre la carga en un accidente no son mayores y están dentro de los factores de seguridad que estamos hablando aquí de 3-1 y 4-1. Bueno, hablemos del caso de la cadena de transporte grado 70. Hay varios países y pienso que en Perú también pasa lo mismo, que no están usando cadena grado 70 algunos transportistas, sino que van a usar cadena grado 80. Y utilizan cadena grado 80 porque la cadena grado 80 la tienen en inventario ya que también realizan maniobras de izaje, elevación de carga. Y la cadena grado 80 está diseñada precisamente para elevación de carga. Bien, puede ser utilizado también para sujeción de carga, pero hay una gran diferencia en cuanto a su costo. Y la ganancia en resistencia, en carga límite de trabajo, no es significativa. Por ejemplo, la cadena de grado 70 está diseñada exclusive, específicamente para hacer una cadena de transporte y está fabricado a partir de acero al carbono que es tratado térmicamente y de alta resistencia. Se utiliza no solamente en el transporte general, sino también lo utilizan los madereros y la gente que trabaja con equipos en la autopista y en la carretera. Por ejemplo, para que tengan una idea, la cadena límite de trabajo de grado 70 es aproximadamente un 20% mayor al grado 43, pero sin embargo es solamente un 7.5% menor al grado 80. Una cadena de grado 80 cuesta 50% más que una cadena de grado 70. La matemática no engaña, pues. Entonces, realmente la cadena a usar es la cadena de grado 70 por un aspecto de costo-beneficio. Y esta tabla, que también ustedes van a tener acceso a ella, indica la carga límite de trabajo de la cadena según su grado y según su tamaño. La más usada en el transporte de equipo es la cadena de 3 octavos, la cual, bueno, aquí tienen las dimensiones de la cadena en función de su grado,
y tienen la capacidad o carga límite de trabajo en función de su grado. Entonces, la cadena, esto es en libras, no es en kilos. La cadena grado 70 de 3/8 tiene una carga límite de trabajo de 6.600 libras, que equivale a 3.000 kilos. Bien, dicho esto, vamos a pasar a lo que son los métodos de sujeción per se. Hay dos métodos, como habíamos visto al principio. Uno es un método de sujeción directa y el otro es un método de sujeción indirecta. Ejemplos de métodos de sujeción directa la vemos en estas imágenes, donde tenemos, en este caso, están usando cadenas para sujetar este bulldozer, este camión. Este es un camión minero realmente, donde están las cadenas colocadas de manera transversal. Y esto tiene su razón, que vamos a hablar más adelante. Y en esta imagen vemos este equipo militar que también tiene sujeción directa, donde están utilizando correas sintéticas también de manera cruzada. ¿Qué es lo que me establece la norma cuando estoy utilizando sujeción directa? Me dice que la carga límite de trabajo agregada, impone agregada porque yo puedo usar varios sistemas de sujeción en la misma carga, de los sistemas de sujeción usados para asegurar un artículo contra su movimiento debe ser igual o mayor a la mitad del peso del artículo. Eso es lo que establece la norma. Pero en el caso de sujeción directa, asimismo, la norma me dice que la carga límite de trabajo agregada es la suma de la mitad de la carga límite de trabajo del sistema de sujeción, que va desde el punto de anclaje en el vehículo, en esta sección, al punto de anclaje en la carga en esta sección. Entonces, quiere decir que en el caso de sujeción directa, yo solamente voy a considerar la mitad de la carga límite de trabajo que indica mi sistema de sujeción. Si mi sistema de sujeción indica 3.000 kilos, solamente puedo considerar 1.500 kilos. Otra forma de sujetar la carga de manera directa es como la muestra la imagen de abajo, que dice que la mitad de la carga límite de trabajo de cada sistema de sujeción, que va desde el punto de anclaje del vehículo, pasa sobre, como acá, pasa a través, en este caso no pasa a través, o pasa alrededor del artículo y luego es anclado al mismo lado del artículo. Esto es una sujeción de carácter directo. Espero que lo puedan ver en la figura. Y una vista lateral sería la que vemos acá. Está dando la vuelta a la carga, pero siempre regresa al mismo lado del equipo. Esto es una sujeción directa. Bueno, no solamente la norma me indica de que nada más debo considerar el 50% de la carga límite de trabajo cuando estoy utilizando sujeción directa. El ángulo de sujeción es el valor de este ángulo también tiene un efecto sobre la carga límite de trabajo. ¿Y cuál es ese efecto? Si yo tuviera el ángulo de esta manera, yo puedo sujetar la carga en un ángulo de 0 grados. La carga límite de trabajo efectiva es del 100%. O sea que si me dice 3.000 kilos, nada más puedo utilizar la mitad, 1.500 kilos. Yo podría considerar 1.500 kilos en este caso. Pero eso no es real, eso no pasa. Siempre el elemento de sujeción tiene un ángulo de amarre. Lo ideal es que sea menor a 25%, en el cual la resistencia del sistema o la carga límite de trabajo es de un 90%. O sea, no son 1.500 kilos, pero estaríamos hablando del 90% de 1.500 kilos, que deberían ser como unos 1.400 kilos aproximadamente. Entonces, a mayor el ángulo, como ven en esta tabla, menor va a ser la resistencia y además que permite más movimiento de la carga. Entonces, indudablemente cuando los ángulos son mayores es menor resistencia. Hay casos en que lo puedo solucionar, como lo vimos en la imagen inicial, donde tenemos el camión con las cadenas cruzadas, ¿verdad? Hay dos opciones, o lo sujetamos de esta manera, pero su ángulo de amarre es muy grande, por lo tanto no tengo suficiente resistencia y voy a necesitar más número de elementos de sujeción, o simplemente hago un cruce de cadenas donde disminuyo el ángulo de amarre, por lo tanto tengo más resistencia y voy a necesitar menos elementos de sujeción. Correcto.
Bueno, vamos a ver un ejemplo de sujeción directa. Por favor, es importante que pongan atención a esto. En este ejemplo vamos a considerar una carga que es de 10.000 kilos, ¿eh? Y es una sujeción cruzada, como ven acá, y a 45 grados. Este ángulo es 45 grados. Esto es muy aproximado. ¿Eh? ¿Yo qué elemento de sujeción voy a usar? Voy a utilizar una cadena grado 70 de 3 octavos, que tiene una carga límite de trabajo de 3.000 kilos con su tensor adecuado. El tensor debe tener también una carga límite que debe ser igual a 3.000 kilos o mayor a 3.000 kilos. ¿Eh? Entonces, como estoy hablando de sujeción directa, se considera solo el 50% de la carga límite de trabajo, o sea, 1.500 kilos. Y como el ángulo es de 45 grados, su efecto es de 70%, por lo tanto, la carga límite de trabajo efectiva va a quedar solamente en 1.050 kilos. Entonces, yo voy a calcular el número de sistemas de sujeción en función de esta consideración. Me dice, la norma me dice que el peso de la carga considerada va a ser la mitad, el 50% del peso de la carga. Si yo lo divido entre la carga límite de trabajo efectiva a considerar, me va a dar el número de sistemas necesarios. O sea que es 0.5 veces los 10.000 kilos dividido entre 1.050 me da 4.76 sistemas. Quiere decir de que esta carga que está aquí debería tener mínimo 4 sistemas de sujeción. O sea, esto a lo mejor pesa más de 10.000 kilos. Es solamente esto es un ejercicio teórico. Necesito 5 sistemas de sujeción. Yo, en este caso, ¿cómo usted usaría los 5 sistemas? Bueno, yo pondría 2 cadenas en la parte trasera de manera cruzada, 2 cadenas de manera cruzada en la parte delantera y pondría una cadena de manera longitudinal en esta dirección para precisamente soportar el peso de la carga en el sentido frontal. Darle mayor aseguramiento como lo vemos acá. 10.000 kilos. 2 cadenas laterales cruzadas frontalmente, 2 cadenas laterales cruzadas en la parte trasera y otra cadena en la parte trasera, sujetando la carga para incrementar su resistencia al movimiento hacia la parte frontal, donde las fuerzas que actúan son de mayor grado. ¿Eh? Ahora vamos a ver lo que es el método de sujeción indirecto, que es otro de los más usados, que es para carga general. Esta imagen da un ejemplo del mismo. Aquí tenemos cilindros. Son tanques cilíndricos. Son 3 y cada uno de ellos tiene 3 sistemas de sujeción. Esto seguramente es para combustible. ¿Qué es lo que me dice la norma? Me dice que la carga límite de trabajo agregada de los sistemas de sujeción usados para asegurar un artículo contra su movimiento debe ser igual o mayor a la mitad del peso del artículo. Y como puedo llevar uno, puedo llevar varios, me dice que la carga límite de trabajo agregada, como en el caso que tiene varios, 1, 2, 3, 4, se ven en esta fotografía, dicen que la carga límite de trabajo de cada sistema de sujeción que va desde el punto de anclaje del vehículo, pasa a través, como en el caso de las bobinas de acero, o sobre o alrededor del artículo y se ancla al otro lado del vehículo opuesto. ¿Estamos claros? Entonces, no solamente también aquí se toma en consideración el ángulo de sujeción. Es diferente al caso anterior de amarre. En este caso, cuando el ángulo de amarre es de 90 grados, cuando 90 grados, esta es la carga, el ángulo viene la parte del piso del planchón contra el anclaje, el ángulo de anclaje de la sujeción. Este ángulo de acá es 90 grados. Cuando es de 90 grados, la efectividad de sujeción es el 100%. Quiere decir que la carga límite de trabajo a ser usada es el 100%. Supongamos que cuando yo sujeto una carga, indudablemente, de esta manera yo le estoy aplicando tensión y estoy aplicándole tensión a la correa y estoy aplicando una fuerza vertical hacia abajo. O sea, la estoy pegando contra el piso. En este caso, asumamos que sea 500 kilos. Cuando yo aplico una correa con malacate, con winche, y la tenso, yo le aplico 500 kilos de fuerza hacia abajo, hacia la carga. Por eso ahora es importante la consideración de la resistencia física de la carga. Porque a lo mejor si yo le aplico 500 kilos hacia abajo, con mi sistema de sujeción, la puedo deformar o la puedo romper. Eso hay que tenerlo en consideración.
la carga tiene que tener una integridad física estructural extremadamente suficiente y resistente para soportar su sujeción. Entonces, cuando estoy hablando de un ángulo de 90 grados, la efectividad de amarre es del 100%. Quiere decir que si yo aplico 500 kilos o mi carga límite de trabajo es 2.500 kilos, voy a usar los 2.500 kilos como valor. Y en esa medida en que el ángulo se va reduciendo, 60 y 45, como son estos casos de acá, ¿okay? 30, 45 y 60, entonces en esa misma proporción se va reduciendo la efectividad de mi carga límite de trabajo o de la tensión que yo aplico a mi carga. El ángulo de sujeción nunca debe ser menor a 30 grados. Si ese es el caso, yo debo tratar de elevar o agregar elementos de bloqueo requeridos para que ese ángulo sea al menos de 30 grados. ¿Okay? Aquí tiene 4 imágenes donde yo puedo colocar la carga y encima coloco un elemento de bloqueo y me ayuda a aumentar el grado a 30 grados, o bien coloco el elemento de bloqueo en la parte inferior, coloco la carga en la parte superior para poder llevar al menos a 30 grados y así voy utilizando diferentes sistemas. Vamos a ver un ejemplo de sujeción indirecta. En este caso, estamos llevando un cilindro de esta configuración que pesa 20.000 kilos, 20 toneladas, va sobre una plataforma y el ángulo de amarre es de 60%. En este caso, en la fotografía no es de 60%, es casi un 100%, pero para efectos académicos vamos a considerar que sea 60%, 60 grados. El elemento de sujeción que estoy utilizando es una correa para winch con winch de 4 pulgadas que tiene una carga límite de trabajo de 2.450 kilos. O sea, esta es la correa y este es el winch. Entonces, como es sujeción indirecta, la norma me dice que yo considero el 100% de la carga límite de trabajo. O sea, utilizo 2.450 kilos. Y como el ángulo de amarre es de 60 grados, voy a aplicar solamente, considerar, la tabla anterior me decía 60 grados, el 85% del valor, el 85% sumo de 2.450 kilos, que son 2.082 kilos con 50. Entonces, ¿cuántos sistemas de sujeción mínimos son requeridos? Entonces, la mitad del peso de la carga sobre la carga límite de trabajo agregada, o sea, 0.5 veces los 20.000 kilos dividido por los 2.082.5 kilos. Me da 4.8 sistemas. Quiere decir que necesito 5 como mínimo, tal como indica la imagen inferior. Ahí. Hasta ahora hemos visto la cantidad mínima necesaria del sistema de sujeción en función del peso de la carga y su sistema de sujeción. Ahora bien, hay otra consideración que tiene precedencia a esta, que es en función de su tamaño, de su longitud. Y después hay que combinar ambas. Primero veo la cantidad mínima en función de su longitud. ¿Qué me dice la norma? Cuando la carga mide hasta 1,5 m, y no está bloqueada y pesa menos, no está bloqueada, quiere decir que no hay nada aquí que evite su movimiento, y pesa menos o es igual a 500 kilos, la cantidad mínima de elementos de sujeción requerida es uno solo. Si ese mismo artículo, en vez de pesar 500 kilos, pesa más de 500 kilos, yo le debo poner al menos 2 sistemas de sujeción. No sé cuáles son. Eso me lo va a dar el peso de la carga. Entonces, lo que me dice esto es la cantidad mínima de sistemas de sujeción requeridos. Pueden ser de 2 pulgadas, puede ser de 4 pulgadas, puede ser 3 pulgadas, puede ser correa de poliéster sintética o puede ser cadenas. Cuando en el caso de que ese mismo artículo que no está bloqueado mida entre 1,5 m y 3 metros y pese más de 500 kilos, igualmente voy a necesitar 2 sistemas de sujeción. Por ejemplo, en este caso, en esta fotografía, tenemos varios bultos y como ven, el primer bulto no está bloqueado con nada, no hay nadie que lo bloquee, por lo tanto, y debe medir seguramente 1,5 m o más de entre 1,5 m, debe medir 1,5 m y debe pesar más de 500 kilos o debe medir más de 1,5 m, pero menos de 3 metros y pesa más de 500 kilos. Utilizo 2 sistemas de sujeción mínimo. Como ven, los siguientes tienen uno solo. ¿Y eso por qué? Porque el elemento está bloqueado y eso lo vamos a ver más adelante.
En el caso de que el artículo mida más de 3 metros de largo, indudablemente pese más de 500 kilos, la consideración es la siguiente: por los dos primeros 3 metros, utilizo 2 sistemas de seguridad. Y luego, por cada 3 metros adicional o fracción de esos 3 metros, utilizo un sistema de seguridad adicional. Okay, en este caso tenemos 3, 3, 3, y a lo mejor aquí tenemos 1,5 metros. Entonces, 2 por los primeros 3 metros, 1 por los siguientes 3 metros, otro por los siguientes 3 metros y otro por el siguiente 1,5 metros. Y esta fotografía, bueno, da una señal o da un indicativo de un caso similar. Aquí estamos utilizando 3 sistemas de sujeción, en este caso. Son paquetes, esto es madera procesada. O puede ser paneles de yeso, son lo que llaman drywall, que es para construcción. ¿Cómo es la consideración en el caso de que la carga esté bloqueada? La carga, cuando tenemos el bloqueo, indudablemente el elemento de bloqueo me va a ayudar a que la carga no se mueva. Por lo tanto, la norma me establece que el artículo bloqueado hasta 3 metros de largo de cualquier peso, solamente necesito un solo sistema de sujeción. Y en este caso tenemos una carga acá, otra carga acá, otra carga acá. La primera carga está bloqueada por la mampara del equipo. Esta carga está bloqueada por la primera carga y esta carga está bloqueada por la segunda carga. Por lo tanto, cada uno con un sistema de sujeción teóricamente debería ser suficiente. Ahora hay que considerar el peso del artículo y en función de qué elemento de sujeción tenga, porque si tengo una correa de 4 pulgadas, puedo considerar 2.450 kilos, pero tengo una correa de 2 pulgadas, solamente puedo considerar 1.335 kilos. Entonces eso me va a dar a lo mejor mayor cantidad de elementos de sujeción que el mínimo requerido, pero está correcto, porque siempre esto es lo mínimo que se requiere. Y aquí vemos un caso. La primera paleta tiene 2 sistemas de sujeción, las siguientes tienen uno solo porque están bloqueadas por la primera o por la anterior que tenía. En el caso de que la carga mida más de 3 metros, la diferencia con la anterior es que en vez de utilizar 2 sistemas de sujeción por los primeros 3 metros, solamente voy a utilizar un solo sistema de sujeción. Y así sucesivamente. Entonces, ya hemos visto cuántos son los sistemas mínimos de sujeción a ser usados en función del largo de la carga y considerando que si está bloqueado o no está bloqueado. Ahora bien, algo importante es, ¿está la carga adecuada para ser transportada? Es la carga que me da mi cliente empacada adecuadamente para que sea transportada. Entonces, bueno, hay un concepto que se llama unificación, que es en el de preparar la carga de manera adecuada para que ésta sea transportada. Aquí hay varios ejemplos. Cuando la carga va en cajas cerradas de madera, esto es perfecto para transporte. Se puede sujetar fácilmente. En el caso de paletas con cajas, tienen que estar unificadas recomendablemente de esta manera. Como ustedes ven, tienen esquineros, tanto en la parte superior como en la parte lateral. Estos son esquineros de cartón, generalmente. Pueden ser de plástico, pero de cartón son más económicos. Está flejada y está envuelta en plástico estirable. Esto está perfecto. En el caso de tambores montados en una paleta, ustedes pueden ver que en la parte superior tienen esquineros en la parte superior, y luego están flejados tanto en el lado lateral como en la parte superior. Esto está bien. Y en este caso yo agregaría flejes también en esta dirección. Solamente los veo de un solo lado. Faltaría en esta dirección. En este caso, esta carga no está adecuada para ser asegurada, porque estos sacos, si bien pueden ser pesados, cuando yo le aplique la fuerza a la correa, la tensión a la correa va a tender a aplicarle fuerza a estos sacos pueden mover y salirse de la paleta. Lo mismo para este tipo de paleta con cajas así como están. Esto no puede ser sujeto. En el caso de bloques de cemento, bloques de concreto, como la muestra la figura en este caso, lo ideal es ponerle esquineros especiales hechos para este tipo de carga. Deberían estar envueltos en papel plástico para darle algún tipo de unificación
Y con estos esquineros y con las correas de sujeción podemos unificar la carga de manera adecuada para su transporte. Esto no es lo que tenía el video que vimos al principio, donde el camión transportaba ladrillos, no tenía ningún tipo de esquinero, no tenía ningún tipo de soporte y provocó el accidente. De todas maneras, el accidente hubiera pasado sí o sí porque el camión se volteó y hubiera caído totalmente encima del carro. En este caso, no se volteó porque la carga se salió, pero si la carga hubiera estado contenida, no se hubiera salido del equipo. ¿Eh? El accidente hubiera pasado de manera igual. Cuando la carga no está unificada de manera correcta, puede pasar lo que ven acá. Pues. Esta es una carga que está bien unificada. Estas son barras de sujeción que se utilizan en equipo cerrado. Sean barras de bloqueo. En este caso fue transportado de manera no adecuada. Indudablemente hay daño a la carga. Entonces, hay algunos requerimientos generales para el aseguramiento adecuado de la carga y todo en función del tipo de carga. La carga debe estar firmemente inmovilizada o asegurada sobre o dentro del vehículo por estructuras de resistencia adecuada, barras de retención, ensamblaje de sujeción, elementos de bloqueo o combinación de estos. En este caso en particular, ambos dos son equipos cerrados. Yo no sé si ustedes en su empresa manejan este tipo de equipo, pero en este caso tenemos un ejemplo donde manejamos cajas, no sé qué tienen las cajas, pero se bloquea su movimiento. O sea, están bloqueadas por las paredes, indudablemente, del vehículo, las paredes laterales y frontales, pero en la parte trasera no tiene bloqueo. Por lo tanto, en este caso estamos utilizando una red, ¿verdad? Para bloquear que las cargas no se vengan hacia la puerta del equipo. Y esta red está sujeta a estos rieles laterales. En este caso, están transportando mercancía que va en carritos. Esto es de muy común en países como Inglaterra y Japón, donde la mercancía se lleva a los establecimientos que se llaman de conveniencia, como 7-Eleven o Oxford, en México, donde llevan elementos para comida, o llevan jugos, o llevan empaques, dulces, galletas, etcétera, lo llevan en carritos de tipo. Y esto tiene ruedas. Y esto, si no está bien sujeto, se mueve solo. Y en este caso, están utilizando barras de bloqueo que están ancladas a los rieles instalados transversalmente en las paredes del equipo. Otro caso, en el caso de que los artículos de carga con propensión a rodar, como es el caso de las bobinas, deben estar bloqueados por cuñas, como son en este caso. Y estas cuñas están colocadas sobre un elemento especial de acero con unas pestañas que hacen que las cuñas no se muevan. Y esto hace que el equipo, carga no se mueva, no ruede. Cuando esto está instalado de esta manera, entonces yo le puedo instalar las cadenas de sujeción de manera adecuada para que la carga no quede inmovilizada. Otro caso es el caso de cuando estoy manejando paletas sobre un camión que no ocupan todo el área de la plataforma. Indudablemente la idea es que esta carga esté conectada una con la otra. De esta manera no puede ser, porque este espacio que está aquí libre, como tal, si lo dejo así, en el momento de empezar a viajar con el movimiento, con el transporte de vibración, y esta carga va a empezar a moverse hacia el centro. Entonces, la correa de sujeción va a quedar floja. En este caso, ya las cargas están conectadas una con otra, están sujetas de manera adecuada, no tienen forma de moverse, indiferentemente si hay vibración o no hay vibración. Esta fotografía, bueno, muestra un ejemplo de una carga bien asegurada. Aquí tenemos otro ejemplo de una carga bien asegurada. Como pueden ver, las cadenas están cruzadas. Este es un video interesante y estas correas son Kinedyne, para que lo tengan claro. A ver si me funciona el video. ¿No me quiere funcionar el video? Ah.
Ok, esas son correas Kinedyne. Entonces, consejos. Por supuesto, las bandas, las correas o los elementos de sujeción, cuando se usan, están sujetos a desgaste, están sujetos a daños, están sujetos a situaciones donde se pueden cortar por la carga. Entonces, los ensambles de sujeción, sobre todo los de carácter sintético, deben protegerse cuando se usan en objetos abrasivos o cortantes. Los ensambles de bandas, o sea, de carácter sintético, de poliéster, que presentan cortaduras, desgaste o daño alguno, no deberían ser usados y deben ser reemplazados inmediatamente, todos sus componentes incluidos. Todos los ensambles de banda, otra vez de carácter sintético, deben ser inspeccionados antes de su uso. Y el uso de extensores de barras u otros medios para incrementar el apalancamiento de malacates o tensores de cadena. Entonces, cuando estamos aplicando tensión a la cadena o tensión a la correa de winche, pueden causar serias lesiones al usuario y o personas cercanas a la operación de la carga. Siempre se deben utilizar los elementos de operación recomendados por el fabricante de los sistemas de sujeción. Algunos ejemplos de daños a las correas. Lo pueden ver en esta diapositiva. Hay daños por ácido, daños por calor, daños por corte. Esto es un corte, es limpio, puede tener alguna que otra fibra estirada. Hay corte y daño por tensión, mal uso de la correa, tensionada en un ángulo de aplicación incorrecto o una forma de aplicación incorrecto, cuando hay abrasión, desgaste, cuando hay corte superficial por problemas de la carga, cuando se pincha o hay un enganche. Este caso ya es por rotura por tensión. En este caso la correa falló porque el peso de la carga era superior inclusive a la resistencia a la ruptura del sistema de sujeción. Y en este caso, también en el caso de Estados Unidos por normativa, cuando la impresión en la correa no es legible o hay pérdida de etiqueta, debe también ser sacada de circulación. Esa es la recomendación de Kinian, que cualquier sistema de sujeción sintético que presente cualquiera de estos problemas deben ser removidos de su uso, puestos fuera de circulación. Hay una tabla sobre la cual no voy a gastar mucho tiempo, donde indica por normativa cuando una banda debe ser sacada de circulación cuando presenta cortes laterales o perforaciones. Eso es en función de si los cortes están del mismo lado, si están en lados opuestos y si hay perforaciones en función del ancho de la cadena, perdón, de la correa. En resumen, eso lo pueden ver ustedes más adelante. En el caso del tamaño del defecto, que es la suma, ¿ok? Estos defectos se suman, ¿ok? Por ejemplo, vamos a verlo. Cortes en el mismo lado no se suman. Si los cortes están en el mismo lado, yo no sumo el corte. O sea, que si el total, si esto es media pulgada de corte, media pulgada de corte, el total defectuoso sigue siendo media pulgada nada más. En el caso de que los cortes estén en lados opuestos, se suman. Si aquí tengo media pulgada en este lado y aquí tengo media pulgada, el total del corte es 1 pulgada. Ese es el defecto mío. En el caso de cortes y perforaciones en diferentes ubicaciones, a lo ancho se suman. El total es 1 pulgada. Media pulgada y media pulgada en este punto me da 1 pulgada. Acá tengo una pulgada, aquí tengo un cuarto pulgada, y un cuarto, okay, cuarto pulgada, un cuarto pulgada, media pulgada de perforación, me da 1 pulgada. Todo se suma. Entonces, ¿qué me dice la tabla? La tabla me dice que si el tamaño de la banda es de 4 pulgadas, cuando la suma del corte es mayor a 3/4 de pulgada, está fuera de servicio. Y así sucesivamente. 3 pulgadas me dice que si la sumatoria del corte o de las perforaciones es mayor a 5/8, fuera de servicio, y así sucesivamente. Todo corte, cortadora, quemadura y perforación a través de la banda se suma a lo ancho de la cara de la misma en toda su longitud efectiva. Las bandas usadas en los conjuntos de amarre no deben nunca ni repararse ni empalmarse. Ahora vamos a ver el caso de consideración de las cadenas. Tenemos que inspeccionar las cadenas. Entonces, si tenemos eslabones doblados, eslabones torcidos, eslabones estirados, eslabones desgastados y eslabones mordidos,
Todo esto es criterio para remover de servicio inmediatamente la cadena. La cadena no puede estar estirada, no puede estar desgastada, no puede estar mordida, no puede estar doblada. Todo eso es sinónimo de que la cadena va a fallar de un momento a otro. Entonces, con esto completamos lo que es el criterio de desempeño para aseguramiento adecuado de la carga general en el transporte terrestre, sobre todo lo que es equipo abierto. Vimos algunas consideraciones de equipo cerrado, pero muy limitadas. Como le dije en principio, cuando la carga es de otro tipo, tiene consideraciones diferentes. Por ejemplo, lo que son troncos de madera, los troncos de madera y la madera tratada. Madera tratada es diferente a troncos de madera. Troncos de madera es lo que está cortado en bosque, ¿ok? Y montado sobre equipo. Madera tratada son planchones de madera, son barras de madera, cualquier pieza de madera que sea procesada. Las bobinas de papel, las bobinas de metal, las tuberías de concreto, contenedores, que pueden ser contenedores intermodales o no, automóviles, furgonetas y camiones livianos, los vehículos, equipo y maquinaria pesada, los vehículos chatarrizados, los contenedores rodantes, que los contenedores rodantes generalmente son los que utilizan para desperdicio, para basura o para desperdicio de construcción, etcétera, y grandes rocas. Me dice, ahorita voy al baño un ratito. Okay, algunos ejemplos, en el transporte de bobinas, cuando no están bien sujetas, podemos tener accidentes de tipo. Aquí no hubo daño a terceros, pero a terceras personas, pero sí hubo daño a la carga y hubo daño a la propiedad pública. El amigo del transporte va a tener que pagar, es responsable por el costo de esta pieza y es responsable por la reparación de esta infraestructura vial. Indudablemente tiene un costo y cuando vaya a reclamar el seguro también le va a subir la prima del seguro. Y seguramente el operador va a ser amonestado por el dueño del equipo si él no es el dueño del equipo. Aquí tenemos el ejemplo del transporte de madera, de troncos. Esta no es una madera procesada, es troncos, que muchos utilizan cadenas y otros utilizan correas. Y para eso también hay equipos especiales de transporte. Y hay unas consideraciones especiales de acomodamiento de la carga y número de sistemas de sujeción a usar, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica para el transporte de maquinaria pesada. Como pueden ver aquí tenemos 4 cadenas de sujeción en la parte trasera. Todas con un ángulo de amarre bastante bajo, tratando de maximizar y aprovechar el uso del equipo que estoy utilizando, lo cual me incrementa la capacidad límite de trabajo de mi sistema de sujeción. Esta es una cadena grado 70, la cadena grado 70. ¿Por qué sé que es cadena grado 70? Porque es de color dorado, es amarilla. La cadena grado 80 es una cadena negra. Entonces, están usando cadena grado 70, debe decir grado 70 indudablemente, pero como es amarilla es lo estándar de la industria y es la que están usando en este caso. También tenemos este material de construcción, seguramente estos son láminas bueno, en este caso son planchones de madera, pero de construcción. Esta es una empresa forestal. Luego tenemos transporte de bobinas, que las bobinas pueden ser transportadas en equipo cerrado, como en este caso, en equipo abierto. También tenemos luego el caso de la tubería de concreto, que esta es una forma de colocarlas de manera vertical debido a su geometría, donde el diámetro es bastante grande. Si el diámetro fuera mucho menor, seguramente estarían acostadas en la plataforma. El transporte de contenedores. En este caso, este contenedor, ¿okay?, está sujeto por cadena, como ven acá. Tienen una cadena que va en esta dirección, pasa por este punto. Bueno, no tenían un portacontenedor. Y luego ustedes ven aquí una correa sintética. Esta debe ser de 4 pulgadas, pero es tipo ratchet en mi concepto, que va por encima abrazando la carga. Eso es una combinación de sistema de sujeción directa e indirecta. Transporte de vehículos. En este caso es un equipo pequeño, es una pick-up con 4 vehículos nada más, pero esto puede ser un camión con un transporte de 2 pisos. Aquí la sujeción de vehículo debe ser hecha a través de los neumáticos. Transporte de chatarra.
Este es el transporte de contenedores rodantes, que este es el que se utiliza para desechos, bien sea de carácter de construcción o basura. ¿Eh? Y tenemos el transporte de rocas, grandes rocas. Esto más que todo de, por ejemplo, estamos hablando de mármol, de granito, ese tipo de material de rocas de construcción. ¿Eh? Entonces, nosotros recomendamos que ustedes se aseguren de revisar las regulaciones, si las hay locales en Perú. Yo sé que no las hay. Estamos tratando de trabajar con implementos en ver si podemos promover normativa de aseguramiento de carga en Perú para asegurarnos y promover un transporte seguro de la carga, tanto para el transportista como para el público vecino a la carga, para que sea seguro en las carreteras. Una recomendación que hacemos, si alguna vez es parado por un inspector de carretera, no creo que sea por seguramente cara, sino por el transporte o lo que sea, siempre sea coopere, no sea confrontacional, sea profesional y esté preparado, ¿verdad? Y si pueden usar sistemas de sujeción Kinian, sería altamente recomendado, ya que Kinian tiene más de 50 años en el diseño, fabricación y distribución de sistemas de seguridad de carga. Y todos nuestros sistemas cumplen con las normativas norteamericanas y las exceden. Y para que no se olviden de lo que quiere decir Kinian, y eso es todo lo que tengo para mostrarles. ¿Aló? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Ingeniero Amador, buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, claro. Mire, poco o nada se ha hablado de lo que es el coeficiente de fricción, que también el cual interviene en la cantidad de cadenas o material de sujeción que se pone sobre la carga, ¿no? Sí, Y sí. otro punto a resaltar también que tampoco se ha dicho es la tensión mínima de ruptura, ¿no? De las cadenas, en este caso que tenemos la cadena de grado 70, ¿cuál sería la tensión mínima de ruptura de ese tipo de cadenas, ¿no? Sí. Ya que se cuenta con ese tipo de cadenas, ¿no? Y de eslabón corto. Correcto. Ok, entonces son dos preguntas. Primero la fricción y luego la resistencia de la ruptura de la cadena. ¿Correcto? Entonces, bueno, sí, correcto. yo no quise entrar en detalle, pues, por el tiempo que tenemos, yo no quise entrar en detalle en consideraciones de coeficiente de fricción y características físicas y toda esa cantidad de información porque no tenemos tiempo. Cuando la normativa, al utilizar el sistema de sujeción indirecto, realmente que es el que considera la fricción, el sistema de sujeción directo, porque cuando yo aplico una sujeción indirecta que voy alrededor de la carga y la fuerzo y la empujo contra el piso del equipo, yo estoy aumentando el coeficiente de fricción entre la carga y el piso del equipo. Indudablemente que el coeficiente de fricción es importante, ¿ok? Yo tengo que escoger el equipo adecuado para la carga. Si yo tengo metal, por ejemplo acero, y lo voy a poner sobre piso de acero, voy a tener un coeficiente de fricción muy bajo porque no hay suficiente roce entre ellos. Entonces, si yo pongo acero sobre madera, aumento el coeficiente de fricción. Entonces, esto requiere otra presentación, pero para efectos de aseguramiento de carga, con las consideraciones de la normativa en función de la carga límite de trabajo adecuada a utilizar, 50 o 100%, dependiendo del sistema de sujeción, pero en el caso de sujeción indirecta, que es el que nos corresponde para la fricción, el 100% del peso de la carga, y con el ángulo de amarre, ya esa consideración está tomando en cuenta la fricción. Indudablemente que si yo agrego elementos de fricción, aumento el coeficiente de fricción entre mi carga y el piso del equipo, indudablemente voy a ayudar a que la carga no tienda a moverse tanto. Inclusive, si yo agrego alfombras de caucho
que son materiales de fricción entre la carga y el piso del equipo, aumento mi coeficiente de fricción, indudablemente la carga va a tener menos capacidad de movimiento, o la fuerza que actúa sobre la carga va a tener la resistencia adicional del coeficiente de fricción, que está incrementado por concepto de utilizar un elemento de antifricción o utilizar una combinación piso del equipo y carga que me aumente el coeficiente de fricción. Sin embargo, no debe ser eso un excluyente para seguir la norma en función de la cantidad mínima de sistema de sujeción requeridos en función del peso de la carga. Si requieren de eso, yo puedo con mucho gusto daros una presentación aparte. Eso es rápido, eso es media hora que se puede dar si están interesados, pero no es fundamental para la aplicación, para la utilización del sistema de sujeción como se le planteó en este curso. Es más que todo de carácter informacional. Si yo fuera a utilizar la norma europea, ¿okay?, que es una norma muy académica, entonces yo tendría ya que entrar en consideraciones el coeficiente de fricción de mi carga con el equipo. Yo tendría que tener una tabla para ello, o sea que el transportista debería tener una tabla. Y entonces debería empezar a considerar toda esa cantidad de cosas. Coeficiente de fricción, ángulos de amarre, y es una ecuación matemática bastante compleja. Entonces, ahí son las diferencias en la normativa norteamericana con la normativa europea. La normativa norteamericana es muy práctica. Y esto está comprobado, fue un estudio de 5 años de carácter vial, donde se comprobó que siguiendo esta normativa, la carga va asegurada de manera correcta. Ahora bien, con respecto, entonces, no nos ocupemos mucho del coeficiente de fricción. Es interesante como aspecto didáctico, pero no es práctico para efectos del transporte de la carga siguiendo la norma norteamericana. En el caso de la cadena de transporte, yo no hablé de resistencia a la ruptura. Yo hablé de resistencia a la ruptura muy ligeramente. Yo lo que me enfoqué fue en la carga límite de trabajo. Y en la presentación hay una tabla donde se indica la carga límite de trabajo de la cadena en función de su grado y de su tamaño. En el caso, yo nunca hablo de resistencia a la ruptura, porque yo no sujeto la carga en función a la resistencia a la ruptura. La norma me habla en función de la carga límite de trabajo. Y la carga límite de trabajo equivale a 1/4 de la resistencia a la ruptura de la cadena de sujeción. Entonces, mi enfoque no es resistencia a la ruptura, mi enfoque es carga límite de trabajo. Eso es importante. No me interesa. La carga límite de trabajo en la cadena de 3/8, grado 70 es 3.000 kilos. Su resistencia a la ruptura son 12.000 kilos. Pero yo no voy a utilizar 12.000 kilos, nunca. Mi valor a considerar siempre es 3.000 kilos. Y en sujeción directa, esos 3.000 kilos se convierten en 1.500 kilos. No sé si quedó claro. Correcto, ingeniero. Sí, sí quedó claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tenga el grupo? Hola, ¿y cuál es la capacidad de ruptura de una cadena de 3/8? 12.000 kilos. Ah, su madre. O sea, pero tú no vas a cargar, no vas a usar una cadena de 3/8 para una cadena de 3/8 en una carga de 12.000 kilos. Tú tienes que utilizar 4 cadenas de 3/8, porque va en función de carga límite de trabajo. Exacto. La carga límite es 2.150, ¿no? No, la carga límite de trabajo de la cadena de 3/8 es de 3.000 kilos, pero vas a utilizar 4 cadenas cuando estamos hablando de sujeción indirecta, que estás abrazando una carga. Si vas a utilizar sujeción indirecta, solamente son 1.500 kilos. Por lo tanto, en vez de 4 cadenas, tienes que usar 8 cadenas. Y en esa carga, en vez de utilizar cadena de 3/8, yo me iría a utilizar cadena de media pulgada. La cadena de media pulgada creo que son de 5.000 kilos de carga límite de trabajo. Ya, all right. ¿Y qué factores minimizan su capacidad útil en este caso? El ángulo de amarre, indudablemente, como habíamos hablado. Si el ángulo de sujeción es mayor a 0 grados, que es la mayoría de los casos, en esa misma, su carga límite de trabajo efectiva se reduce. Entonces, en la presentación también una tabla donde indica los ángulos de sujeción y cuál es su efecto en la carga límite de trabajo.
Entonces, por ejemplo, si el ángulo de amarre es de 45 grados, me parece que la carga límite de trabajo a considerar serían del 70%. Ahorita no, déjame ver un momento. La presentación se la va a enviar en PISA, en PDF. Y los videos en particular, si los quieren, también se los pueden enviar en PISA. Perdón, implementos. Perú. Digo PISA porque así se llamaba originalmente la empresa hace años. Implementos Perú. Implementos, sí. Pero antes se llamaba PISA Perú. Ok, ¿dónde está la cadena? Ok, entonces si estamos hablando de 45 grados, efectivamente solamente puedes considerar el 70% del valor de la carga límite de trabajo. Si es 90%, si es 25 grados, el 90% así. Por eso dije anteriormente que lo ideal sería que el ángulo de amarre no fuera mayor a 25 grados. Y hay una tabla para ello. O sea, todo está en la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Y si la faja tiene unas fisuritas, las cadenas tienen algún desgaste leve, ¿qué pasaría? Ah, no, si la cadena... Hay un eco. Debe tener dos equipos funcionando a la vez. Ok. Cuando la cadena presenta, déjame buscar, cualquier tipo de deformación o desgaste tiene que ser sacada de circulación. Déjame buscar la diapositiva donde estaba esto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se nota, pero la presentación no de la diapositiva. Ya. ¿Ahora la ven o no? Sí, ahora sí. ¿Ven la diapositiva? Sí, ahora sí se ve. Ok. Entonces, bueno, como ven aquí, este eslabón está doblado. Bueno, la cadena no puede ser usada. ¿Okay? Si está torcido, tampoco puede ser usado. Si está estirado, tampoco puede ser usado. Y si está desgastado o mordido, tampoco puede ser usada. Eso en el caso de la cadena. En el caso de tensor de cadenas, ustedes en el tensor de cadena ven que tienen alguna grieta pequeña en cualquier sección, también debe sacar fuera de circulación. O sea, porque la cadena se utiliza como el tensor de cadena. ¿Preguntas adicionales? En caso de las fajas, buenos días, en caso de las fajas bueno, o sea, recocidos, ¿es recomendable usar? No. No, las fajas no pueden ser recosidas y le voy a explicar por qué. Porque el patrón de costura es fundamental en la carga límite de trabajo del sistema. No solamente es el patrón de costura, sino también el hilo que se utiliza para la costura. Entonces, si la costura no está hecha siguiendo un patrón específico, que es diseñado por Kinedan, y el hilo no es el especificado para el uso en estos sistemas, el sistema de sujeción no debería ser utilizado, porque no hay garantía de que esto vaya a funcionar. Entonces, una vez que la faja se ha sido cortada o se ha sido dañada, ustedes piensan, no, mira, se cortó un pedacito, vamos a aprovechar lo que tenemos y vamos a mandarla a coser a una gente que cose lonas, Eso no aplica, ¿eh? No funciona. O sea, es la recomendación que hacemos. O sea, el usuario puede usar realmente lo que él considere, pero no es lo correcto. O sea, si la correa tiene problemas, tienen que sacarla de circulación, fuera de circulación. Si el rache está bueno, ¿verdad? Bueno, pueden guardar el rache.
El rache es un elemento, o sea, el elemento tensor es un elemento importante, y si está bueno, no voten, no voten eso. O sea, pueden a lo mejor, si en el caso de rache tiene dos partes, una parte que es corta y una parte que es fija, larga. La parte larga es la correa que se puede salir del rache. Bueno, si la parte corta está en buena condición, el rache funciona bien, la correa está bien, ustedes la pueden guardar. Eso es un repuesto. Lo que tienen que sacar de circulación es la parte larga, que es la que está dañada. No es que tienen que botar todo el conjunto. ¿Me explico? Sí, sí, está claro. Perfecto. Una consulta, ¿cuál es el tiempo de vida de una faja? Eso depende de su uso, de cómo se usa y de su almacenamiento. Si la faja, en el caso de fajas, estamos usándola de manera correcta, no estamos aplicando zonas cortantes, no hay desgaste prematuro. Una vez que la terminemos de usar, las guardamos, que no estén expuestas a la luz o a la intemperie, ¿verdad? Las guardamos bien guardadas en un almacén o en una caja en el equipo, porque los equipos de transporte deberían tener una caja especial donde guarden sus herramientas. En esa caja deberían guardar también correas, los raches, los tensores, todo eso para que no estén expuestos a la intemperie. Cuando eso está así, estas correas yo he visto que pueden durar un par de años fácilmente, 3 años. Pero esto no es el caso. Esto no es el caso porque siempre las correas las dejan a la intemperie, siempre las correas cuando hay en los puntos de amarre de la carga, de donde pasa la correa, a lo mejor hay elementos, esquinas muy agudas o hay puntos cortantes, entonces no utilizan esquineros o protectores de correa y las correas se van dañando. O están utilizando, están cargando ya una carga muy agresiva, muy abrasiva, donde genera un desgaste prematuro de la correa. Pero si la correa se opera de manera adecuada, una correa fácilmente te puede durar 2 años. Sin problema. Igual que a las cadenas. A las cadenas hay que hacer lo mismo, a las cadenas hay que cuidarlas, hay que protegerlas. No porque son metal se van a dejar a la intemperie. Bueno, todo, una consulta. Sí. En caso que la faja esté impregnado con combustible, aceite, porque hay veces, digamos, que se puede tener contacto con estos materiales o estos insumos, ¿en qué afecta a la faja directamente? Tienen que lavarla con una solución jabonosa, suave, y dejarla secar. No debe tener ningún efecto desde el punto de vista de resistencia, porque el poliéster es resistente a los productos destilados de la gasolina, pues del petróleo. No va a afectar realmente. No es como un ácido o un álcali. En el caso de combustible no es problema, pero sí deben de lavarlo porque es inflamable. ¿No? Y si usted le ponen fuego o agarra fuego, la correa se va a prender, se va a derretir. Ese plástico no es resistente al fuego. Una consulta, y a condiciones normales, ¿a cuánto de temperatura? Podríamos, acá en el Perú, las temperaturas oscilan, ¿no? Hay temperaturas de 20 grados, 40 grados, 30 grados. Entonces, eso, ¿a cuánto es más o menos una condición normal? La faja puede durar, digamos, los 2 años. No, o sea, a la temperatura normal de operación, o sea, estamos hablando desde menos 20 grados centígrados hasta 50, 60 grados centígrados. Y esas son temperaturas extremas. De hecho, en Canadá, que estamos hablando con temperaturas extremas de invierno, hay sistemas de sujeción sin problema, trabajan un año sin problema. Inclusive en países los países árabes, donde las temperaturas son muy altas, también operan sin problema. Indudablemente no van a durar 2 años,
porque ahí el efecto ultravioleta es muy grande y no es cuestión tanto de calor, sino del sol, de la intensidad de los rayos solares. Entonces tiene un efecto degradante importante en la cinta de poliéster. Y eso que la correa de Kinedyne tiene un tratamiento especial para resistencia a la luz ultravioleta. Pero claro, eso tiene su limitación en el tiempo. O sea, pero en las condiciones de Perú no hay problemas no va a haber un efecto por cuestiones de temperatura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta. Más bien agradecerte por tu tiempo y tu explicación. Ha sido de gran servicio para nosotros y de gran ayuda. Y bueno, nos ha quedado claro varios conceptos y nos va a ayudar esto a corregir, digamos, y algunos procedimientos para, digamos, cumplir, ¿no? Con todo lo que nos has dicho, nos has indicado y bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo y tu explicación. No, con mucho gusto. Ahora bien, no se olviden, si tienen alguna aplicación en particular o alguna duda sobre algún manejo de carga, lo quieren consultar, con mucho gusto, sírvase en la libertad de plantearlo. Nos pasan los datos de la aplicación como tal, el tipo de carga, el tipo de equipo, cómo la piensan estivar, y nosotros le podemos hacer la recomendación pertinente en el caso de que ustedes no consigan una solución a esto. O sea, yo sé que esto es muy contado, pero puede pasar en muchas situaciones, sobre todo cuando es carga especial. Genial, más bien reiterarle las gracias y a todos los participantes. Muchísimas gracias, nos has ayudado bastante. Excelente, me complace. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Bueno, creo que ya damos por terminado la presentación. Implementos les enviará copia de la misma. Como digo yo, de la presentación pueden sacar los videos también porque está embutida ahí. Si les interesa, hay muchos videos en internet que pueden hacerlo haciendo un Google sobre lo que es problemas de aplicación de carga, pérdida de carga, porque se pierde. Hay mucha información disponible. De más te decir, le agradecemos mucho su interés en prepararse y bueno, esperamos seguir continuando con su apoyo usando los productos que nuestra empresa Kinedyne fabrica y diseña. Juan. Agárralo, ¿esto vas a bajar? Sí. La bolsa de la plata. No se guarda, esa bolsita. Buenas, muchísimas gracias. Bueno, damos por concluido la capacitación. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, que tengan buen día entonces. Y feliz fin de semana.